Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Hoy, como lo vieron en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado ardiendo en el mundo de la farándula turca, un tema que ha dado mucho de qué hablar y que sinceramente ha roto muchos corazones. Sí, estamos hablando del fin del romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no solo vamos a hablar del fin de su relación, sino también de todo lo que ha rodeado esta separación, el distanciamiento, los rumores que no paran de circular y, por supuesto, todo el drama que ha generado. Así que prepárense porque esto va a estar jugoso. Antes de empezar a destripar toda esta historia, y para que no se pierdan nada, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas, las noticias de sus actores favoritos y todo el chismecito que tanto nos gusta. Así que suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel comenzó en el set de Love is in the Air, o Senkal Cup como se conoce en Turquía. La química entre ellos era innegable, palpable, y traspasaba la pantalla. Literalmente se enamoraron. Los fans, que ya los shippeaban en la serie, enloquecieron cuando confirmaron su romance en la vida real. Fue un cuento de hadas moderno, ¿verdad? Dos estrellas de la televisión turca guapísimos, talentosos y enamorados. Las fotos en las redes sociales, los viajes románticos, las declaraciones de amor. Todo era perfecto. Era como ver una verdadera historia de amor en la vida real. Recordemos aquellos tiempos. Verlos juntos era como un sueño hecho realidad para muchos. Sus fans crearon miles de vídeos, fotos, edits. Era una locura de amor. Y ellos, por su parte, siempre se mostraban muy cariñosos y cercanos con sus seguidores, lo cual alimentaba aún más la pasión y el interés por la pareja. La relación duró casi 2 años, y durante ese tiempo, la pareja era un imán para los medios y los fans. Cada publicación, cada aparición pública, cada comentario. Todo era analizado al detalle. La admiración era mutua, y ambos se apoyaban en sus carreras. Kerem siempre expresaba su orgullo por Hande y Hande por su parte hacía lo mismo con Kerem. Parecían ser el uno para el otro, ¿no creen? Sin embargo, como suele suceder, el cuento de hadas llegó a su fin. Los rumores de distanciamiento comenzaron a circular a principios de 2022. Inicialmente se hablaba de agendas apretadas y compromisos laborales que les impedían pasar tiempo juntos. Pero a medida que pasaban las semanas, la situación se volvía más evidente. Ya no se les veía juntos, las publicaciones en redes sociales se espaciaron, y el silencio se hizo más profundo. Fue entonces cuando los medios turcos y las redes sociales se inundaron de rumores sobre el motivo de la separación. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, porque, como siempre, la verdad absoluta es difícil de obtener. Los rumores fueron variados, desde infidelidades hasta diferencias irreconciliables. Algunos medios especularon sobre una posible tercera persona en discordia, mientras que otros apuntaban a que la relación ya no era lo que era, la chispa se había apagado, y que ambos habían decidido tomar caminos separados para enfocarse en sus carreras y sus propias vidas. Lo cierto es que en abril de 2022, la noticia de la separación se confirmó oficialmente. Ninguno de los dos dio una declaración oficial extensa, pero sus representantes confirmaron el fin de la relación. Fue un momento triste para muchos fans que, como yo, habían soñado con un final feliz para esta pareja. Después de la confirmación, el distanciamiento fue evidente. Ambos tomaron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Evitaban coincidir en eventos públicos, y las pocas veces que fueron vistos en el mismo lugar, mantenían una distancia prudencial. La prensa turca, por supuesto, estaba al acecho buscando cualquier señal, cualquier gesto, cualquier indicio de lo que estaba pasando. Ahora hablemos un poco de los rumores que continuaron y aún siguen circulando. Y ojo porque algunos son bastante interesantes. Uno de los rumores más persistentes es que el fin de la relación fue precipitado por terceras personas. Se especuló sobre posibles infidelidades, y aunque nunca se confirmó nada, las especulaciones continuaron por un tiempo. Otros rumores sugieren que la presión mediática y la intensa atención de los fans desgastaron la relación. La fama, a veces, puede ser un arma de doble filo.
Además, se habló mucho sobre las diferencias de personalidad y estilo de vida. Algunos medios afirmaron que Kerem y Hande eran muy diferentes y que, con el tiempo, esas diferencias se hicieron más evidentes y difíciles de sobrellevar. Por supuesto, también hubo rumores sobre las carreras profesionales de ambos. Se especuló sobre celos profesionales, ya que ambos son actores muy solicitados y exitosos. Sin embargo, estos rumores nunca fueron confirmados. En cuanto a la reacción de los fans, fue mixta. Hubo tristeza, decepción y por supuesto especulaciones y debate en las redes sociales. Muchos fans se sintieron decepcionados, mientras que otros respetaron la decisión de la pareja. Se crearon miles de hilos en Twitter, se comentaron miles de fotos en Instagram y se produjeron cientos de vídeos en YouTube, como este que estás viendo ahora. A pesar del distanciamiento y los rumores, tanto Kerem como Hande han continuado con sus carreras profesionales. Kerem ha seguido participando en proyectos televisivos y cinematográficos, y Hande ha protagonizado nuevas series que han tenido un gran éxito. Ambos siguen siendo figuras muy queridas por el público turco y de todo el mundo. Es importante recordar que al final del día, son personas y merecen respeto. No sabemos lo que realmente ocurrió en su relación, y solo ellos conocen la verdad. Lo importante es que ambos estén bien y que continúen brillando en sus carreras. Ahora, quiero mencionar algo importante. Después de la separación, ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Sin embargo, nada de esto se ha confirmado, y ambos han mantenido una discreción total en sus vidas privadas. Es comprensible, después de la enorme atención mediática que recibieron durante su relación. Y ahora, vamos a hablar de lo que se espera en el futuro. ¿Qué le depara a Kerem y Hande? ¿Volverán a enamorarse? ¿Se cruzarán sus caminos de nuevo? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos esperar es que ambos sigan cosechando éxitos en sus carreras y que continúen siendo ejemplo de talento y profesionalismo. Y hablando de carreras, quiero hacer un pequeño paréntesis. Ambos son increíbles actores y tienen un futuro brillante por delante. Hande ha demostrado su versatilidad en diferentes proyectos, y Kerem ha consolidado su posición como uno de los actores más talentosos y atractivos de Turquía. Así que a seguir sus carreras de cerca. Ahora, volviendo al tema principal, el fin de la relación entre Kerem y Hande es un recordatorio de que incluso las historias de amor más hermosas pueden llegar a su fin. Pero también es un ejemplo de cómo, a pesar del dolor y la decepción, la vida continúa y siempre hay un nuevo comienzo. Hemos hablado de la historia de amor, del distanciamiento, de los rumores y de lo que ha pasado después. Hemos visto cómo la fama puede afectar una relación y cómo, a veces, la vida privada de las personas se convierte en un tema de debate público. En resumen, el fin del romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un duro golpe para muchos fans, pero también una lección sobre la privacidad y la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Los rumores fueron muchos, las especulaciones no cesaron, pero lo importante es que ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Gracias por acompañarme en este análisis sobre el fin del romance entre Kerem y Hande. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes, qué rumores conocían, o qué les pareció toda esta historia. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. No olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo grande y hasta la próxima.